avanzar con 7 jornadas que faltaban y una liguilla, con mucho mayor margen de maniobra, incluso esperarse hasta agosto, septiembre, lo que fuera, cumplir nada más con 7 jornadas que faltaban y una liguilla, en lugar de echarse la tarea de iniciar otro torneo que requiere de 17 jornadas y una liguilla. Ya sé que en ese caso hablaríamos de menos partidos de por medio y de menos negocio y todo lo que tú quieras, pero habría un mayor margen de maniobra incluso para acomodar más adelante partidos de selección, que también es algo que evidentemente les interesa. Yo creo, Roberto, que lo que más le pega al negocio, porque se ha hablado mucho de ese tema con esta edición, la que más le pegó al negocio fue cancelar el torneo. Todos sabemos que para los patrocinadores, para las televisoras, para los mismos clubes, dentro de sus contratos, los premios llegan cuando los equipos llegan a la liguilla y todos renunciaron a eso. Entonces, me parece que hay 2 temas que son fundamentales para el futuro, Roberto. Y el primero es la flexibilidad, porque lo que estamos viendo en Alemania, que creo que es un gran ejemplo de lo que deberíamos de seguir muchos, estamos viendo de que el problema no está resuelto. Y ya les pasó allá, un equipo que tiene 1 o 2 jugadores infectados, en el caso de Alemania fue, si no me equivoco, en segunda división con el Dresden. El equipo se va 15 días a sus casas y los jugadores no pueden tener actividad física. Y Roberto y Hugo no me van a dejar mentir, un jugador 15 días encerrado y ponerlo a jugar de manera profesional un partido oficial a la siguiente semana, creo que es un riesgo muy elevado. Imaginémonos si hubiéramos regresado a mediados de julio, Roberto, como bien dices, y hubiéramos tenido esas 7 jornadas más la liguilla, la cantidad de jornadas dobles que se hubieran tenido que meter entre julio y diciembre, con la exigencia al deportista, que el deportista no nada más ha sufrido en no ir a entrenar, sino en todo lo que el deportista, me refiero al jugador y al árbitro también, todo lo que han tenido que entrenar ahorita encerrados en casa, aun cuando se mantengan activos, no es ni cerca de lo que se les va a requerir. No, Entonces, pero yo me refiero, John, a que debió cancelarse el otro torneo. Si tú cancelas un torneo que no se ha jugado, que no ha iniciado, no pasa nada. Porque eso que tú estás mencionando puede pasar con la reanudación del fútbol, con el nuevo torneo, con el Apertura 2020, en el que necesitas meter más jornadas. En cambio, terminando el anterior, con la posibilidad de cancelar el de Apertura, jugar un solo torneo en este año del que ya llevabas 10 jornadas, te permitía precisamente evitar esto, que por supuesto puede pasar que cuando regreses hay una reversa, todavía no sabemos si sucederá en Alemania y en las otras ligas, por supuesto, pero ahora el compromiso no es cumplir con 7 jornadas que faltaban, sino cumplir con las 17 del siguiente torneo, que para mí bien pudo cancelarse, aunque entiendo que estaba el asunto de finiquitar contratos y renegociarlos y reajustarlos, ¿no? Con todo el mundo. Creo, Roberto, que si de por sí la afectación de ya cancelar un torneo en esta temporada, si se tuviera que hacer en 2 temporadas, entonces ahí sí ya el efecto sobre jugadores, clubes, patrocinadores, televisoras, ese efecto creo que sí ya sería devastador, ¿no? Lo estamos viendo, yo se los puedo decir, los números en la Federación Mexicana de Fútbol los proyectamos con un escenario complicado hacia diciembre, pero ya hicimos otros escenarios si no hay fechas FIFA hacia marzo y hacia junio, y lo que sí les puedo decir es que las cosas no se ponen nada de bonitas. Entonces, creo que la apuesta de tener esa contingencia de cancelar el Apertura, Roberto, hubiera sido bien, bien peligrosa. John, yo tenía una pregunta guardada. La Asociación de Futbolistas Profesionales se queja de que a los jugadores y a las jugadoras de Morelia, del antiguo Morelia, nadie les avisó. Que simplemente por Zoom les dijeron, señores, ya vamos a jugar en Mazatlán, muévanse para Mazatlán. Y la otra pregunta, que también te la hago directamente a ti, si Zoom, la empresa que maneja los partidos de la selección nacional, no te ha hecho una contraoferta a la baja. Voy por la primera, José Ramón, y me gustaría partirle en 2. Desconozco el detalle de las comunicaciones entre la directiva y los jugadores. Por los medios de comunicación he sabido de que han existido jugadores que ya hasta volaron a Mazatlán y que ya están viendo escuelas y casas y demás, no de manera oficial.
quiero pensar que de alguna manera, en algún momento, sí se habló con ellos. Nosotros a nivel federación, obviamente estaremos muy pendientes de todas las posibles controversias que se puedan presentar, ya sea por contratos truncos o contratos no pagados u obligación de moverse sin voluntad de la persona. Todo eso nosotros a nivel federación, sin lugar a dudas, estaremos muy pendientes. Hoy entiendo el comunicado o el comentario de la Asociación de Jugadores, pero les puedo decir que la federación no tiene ninguna queja oficial. Cuando lleguen, las atenderemos de inmediato. Y en el tema de Zoom, José Ramón, tienes mucha razón. No es que se nos haya acercado Zoom como para renegociar algo, sino que hemos estado en una comunicación constante. No hay una sola semana que no haya hablado yo con la alta dirección de Zoom, y no solamente entre nosotros dos, sino hemos desarrollado un grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque utilizamos estos 2 meses y medio, primero para fortalecer la relación, entendiendo en cada una de las partes qué podemos hacer mejor, en dónde podemos apoyar más a nuestra contraparte. Si hay algo que hemos aprendido en esta pandemia es la manera que regresemos a la normalidad va a ser a través de entendiendo al de enfrente y trabajando juntos y sumando. Si en el pasado existió alguna actitud no positiva de cualquiera de las partes, eso ya no hay cabida en este momento, José Ramón. Entonces hemos trabajado mucho en ese sentido. El otro sentido, hemos estado tanto con la información que logran obtener ellos, más la información que nosotros tenemos vía CONCACAF y con FIFA, hacer escenarios y escenarios de cuándo y cómo puede regresar la Selección Nacional de México. Y aquí tenemos que reconocer y ser abiertos, José Ramón, que tenemos una serie de restricciones bien grandes, porque ya vienen los partidos calificatorios y se nos cerraron las fechas FIFA de marzo, se nos cerró la ventana de junio, que como bien sabían íbamos a tener partido antes del Final Four, íbamos a jugar contra Colombia, quizás había otro partido después del Final Four, y entonces obviamente esos partidos que son momentos de preparación para nuestros jugadores fundamentales en el proyecto del Tata, tenemos que ver cómo lo recuperamos. Hay diferentes tendencias hoy que no están todavía valoradas por la FIFA. Nos vamos a tener que esperar, yo calculo, por lo menos a los últimos días de junio o inicios de julio. Hay una serie de posturas que creo que van a ser bien interesantes. Unas de ellas conllevan que las fechas FIFA puedan ser no de 2 partidos, sino de 3. Y en algunos casos hasta de 4. De esa manera, la cantidad de veces que las selecciones les quiten los jugadores a los clubes van a ser menores. Y también de esa manera vamos a poder cubrir el calendario de eliminatoria. Pero te paran la liga, pero te paran tu liga 1 semana y media, 15 días. Quizás, así es, quizás te la paran 2 días más, pero con 2 días más 2 días en 2 ventanas, con 4 días adicionales, recuperan una fecha FIFA completa, que normalmente es una ventana de 10 días. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucha creatividad, hay mucho apoyo. Habrá comité ejecutivo de la FIFA a finales de este mes. No sé si en ese comité ya venga la decisión, pero esperamos de la mano de Zoom, primero, recuperar la mayor cantidad de fechas FIFA para poder tener al equipo completo para el Tata. Y la otra, José Ramón, es que si no podemos tener todas las fechas FIFA que ya se fueron o que las perdimos por esta pandemia, sí encontrar, y ahí regresamos, Roberto, a esta flexibilidad del calendario de Liga MX, poder encontrar fechas de trabajo, porque le debemos al Tata días de trabajo de nuestros seleccionados. Si no pueden venir los europeos, por lo menos tener a los seleccionados de Liga MX y tratar de encontrar posibles rivales, que no va a ser nada fácil, para la Selección Nacional de México. John, tú prometiste Copa Libertadores y prometiste también Copa América. Prometiste que íbamos a regresar a esos torneos. Y yo cada día veo más al fútbol mexicano cargado a la Major League Soccer, cargado a Estados Unidos. ¿Cuándo vamos a regresar a Sudamérica, John? Lo necesitamos. David, prometimos que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero como lo hemos comentado antes, son decisiones de las confederaciones, es CONCACAF y CONMEBOL. Yo lo que les diría es, lo último que platicamos tú y yo, David, hay toda la voluntad de México
para regresar a la Copa América y por ende, primero tiene que ser la Copa América a nivel país y por ende a la Libertadores. La ventana que se abría antes de la pandemia era Copa Continental o Copa América total para el 2024. Antes del 24 no hay fechas para la FIFA. Entonces, creo que hoy, otra vez, con esta apertura para tratar de hacer lo mejor en todas las industrias del mundo, hoy el compromiso de seguir empujando esta posibilidad de tener una Copa Continental en el 24, hoy lo refrendo más que nunca. Sin lugar a dudas, México, para llegar lo mejor preparado posible al Mundial que vamos a tener en casa, necesitamos una Copa América. Además de nuestras Copas Oro, necesitamos una Copa América y la vamos a seguir peleando. John, y hablando de la selección mexicana, bueno, sabrás lo que recientemente manifestó allá en ESPN Brasil Juan Carlos Osorio. Y la primera, bueno, entre otras dudas que me surgen es, ¿tiene la obligación el técnico tricolor en turno de, al terminar un proceso, entregarle un diagnóstico profundo, lo más certero posible a la federación? ¿Ustedes recibieron de Juan Carlos Osorio un verdadero diagnóstico de qué pasó, qué se hizo bien, qué faltó? ¿Lo recibieron? Porque creo que es lo menos que podría hacer un técnico que cobra muy bien normalmente en selección mexicana. Porque esto que acaba de decir, bueno, no lo veo como diagnóstico, no califica como tal. ¿Sí recibió la federación en ese sentido el material necesario para aprender de ese proceso de cara al siguiente? Qué bueno que lo comenta Roberto, y es un sí rotundo. Si recuerdan, la final de Rusia 2018 fue por ahí de un 15 de julio. El 16, al día siguiente, empezó la administración nueva ya conmigo al frente. De mis primeras acciones que tomé, y exigiéndoselo al señor Guillermo Cantú en su momento, fue un reporte de todos los aprendizajes de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y ese reporte está en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué tanto se metió el señor Osorio? Lo sabrá Guillermo y Denis, que fueron los principales actores de ese reporte. Pero sin lugar a dudas, lo primero que yo hice fue pedir ese reporte. Y no solamente fue un reporte muy vasto del comportamiento y de todo lo sucedido previo al Mundial de Rusia y durante el Mundial de Rusia, sino que sacamos un aprendizaje de ese reporte de lo que hicieron el top 8 de las selecciones en el mundo. Los mejores 8 de Rusia 2018, encontramos una serie de variables y condiciones que fue lo que nos llevó a hacer una tabla de evaluación de qué queríamos de un director técnico para que nos llevara a Qatar 2022. Esos 3 eventos fue como tan sí los tenemos, que así fue como llegó el Tata. Entonces, oye, a John, mí David, me sorprenden mucho esas declaraciones. Hugo, perdón, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Perdóname, Hugo, se nos acabó el tiempo. John de Luisa, queremos agradecerte. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Fútbol Picante. Nos vemos pronto y con gusto le contestamos a Hugo. Lo que tenga José Ramón, será un placer.